En la charla de hoy quiero compartir con todos ustedes acerca de los desafíos que en la empresa y más precisamente en el equipo en el cual trabajo tenemos diariamente a la hora de desarrollar una plataforma de experimentación, más concretamente una plataforma de experimentación que tiene alto tráfico, ¿sí? Un nivel de tráfico alto. Al final de la presentación me gustaría que se llevaran con ustedes en primer lugar, bueno, el conocimiento de qué es la experimentación, para qué me sirve, cuáles son sus casos de uso y demás. Además, también cuáles son los desafíos y qué hay detrás de la construcción de una plataforma de esta índole y cómo dentro del equipo, dentro de Delivery Hero, sorteamos esos desafíos que vamos teniendo diariamente. Así que, primero lo primero, veo ahí algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos en la sala, pero bueno, para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Martín Luz, trabajo hace unos cuantos años en tecnología, hace más de 10 años, y actualmente trabajo para una empresa que se llama Delivery Hero, de la cual voy a profundizar un poquito más adelante. Trabajo como Engineer Manager y más allá del nombre, que puede ser un poco más marketinero o no, básicamente lo que significa es que estoy a cargo de un equipo, lidero un equipo de desarrollo desde el punto de vista técnico, en este caso el desarrollo de una plataforma de experimentación. Antes de avanzar, hago un pequeño paréntesis para comentarles que al final de la presentación vamos a tener un apartado para preguntas, donde van a poder preguntar todo lo que quieran. No obstante, si durante la presentación existe algún punto donde quieran profundizar, donde quieran que haga un doble clic, me lo hacen saber, les pido que levanten la mano, abran el micrófono y bueno, me van preguntando. Mi idea es hacerlo lo más dinámico posible, ¿sí? Que no sea un monólogo, sino que tengamos interacción. Así que simplemente eso y continúo. A modo de síntesis de mi presentación, también trabajo en ORT hace unos 5 años, trabajo dictando clases en la Escuela de Tecnología y agradezco muchísimo también a ORT por el espacio que me permitió hoy para traerles esta presentación. Bien, en el día de hoy quiero cubrir estos puntos, estos temas que vemos acá. Primero que nada voy a hacer una introducción a Delivery Hero, la empresa en la cual trabajo, y luego principalmente porque quiero darles una idea de la magnitud de la empresa y en consecuencia también una noción de la magnitud del desafío de desarrollar una plataforma de experimentación para una empresa del tamaño de Delivery Hero. Por otro lado, también antes de entender cuáles son los componentes y los desafíos técnicos de desarrollar una plataforma de experimentación, bueno, entendamos qué es la experimentación, ¿sí? Entendamos qué es, cuáles son sus casos de uso, algunos ejemplos que también traje para darles y demás. Y después sí, ya vamos a intentar, bueno, ver cuáles son esos componentes que de alguna manera componen, valga la redundancia, una plataforma de experimentación y cuáles son esos desafíos que surgen y cómo de alguna manera dentro del equipo intentamos mitigarlos. Y después, como dije, al final vamos a tener una ronda de preguntas. Si alguna pregunta les quedó en el tintero, no la hicieron durante la presentación, siéntanse libres de hacerlo. No obstante, vuelvo a repetir, si en algún momento quieren levantar la mano y preguntar algo, me lo hacen saber. Bien, acerca de Delivery Hero. Delivery Hero es una empresa que puedo definir que es una empresa con cultura de experimentación, que es lo que nos trae a esta charla. Para daros un poquito de contexto acerca de Delivery Hero es una empresa internacional, fue fundada en el año 2011, es de origen alemana, tiene sede en Berlín. Como dije, fue fundada en el 2011. Es una empresa que se dedica al rubro del delivery, principalmente de comida, ¿sí? No es una aplicación, es decir, no voy a encontrar una aplicación que se llame Delivery Hero, pero sí voy a encontrar digamos, a nivel y con presencia mundial, muchas marcas que componen, que forman parte de este grupo que es Delivery Hero. Podemos ver Delivery Hero como este grupo, como este hub, ¿sí? Donde están presentes distintas marcas locales, entre las que puedo destacar, como ven allí, Pedido Ya, en todo lo que es América, en varios países. Después también en Europa vamos a encontrar Globo, Foodora e eFood.
En África vamos a encontrar nuevamente a Globo. Después en Middle East y en North África vamos a encontrar Talabat y Mexipeti y Hunger Station. Y por último en Asia nuevamente Globo y Foodpanda. ¿Sí? Podríamos ver a todas estas aplicaciones, todos estos nombres que vemos por acá, como distintos pedidos ya alrededor del mundo, que como dije, está presente en más de 70 países en 4 continentes. Esta es otra forma de mostrarles la presencia global que tiene Delivery Hero alrededor del mundo. Y esto es un punto bien importante, ¿sí? Donde básicamente creo que es el origen de todo. Y es que Delivery Hero es una empresa, al igual que muchísimas empresas que son líderes en el mercado, cada uno con su especialidad. En este caso, Delivery Hero lo es en el delivery de comida, como mencioné hace unos minutos. Las empresas grandes, los grandes líderes, no toman decisiones al azar, ¿sí? Sino que son impulsadas por datos, es decir, lo que se conoce como data driven, ¿sí? Se mueven gracias a los datos. No hay decisiones, y en este caso me refiero a decisiones exclusivamente de producto, que no se basen en los datos, y esto es en pro de garantizar que los usuarios finales tengan la experiencia y reciban, ¿sí?, lo que esperan recibir, y no partir de una hipótesis o una sensación, ¿sí?, de que si hago tal o cual cambio o cual agregado, mi usuario al final va a tener una mejor experiencia. No, en realidad no parto de una simplemente de adivinar o de al azar traer estos cambios, sino que por el contrario, me rijo por datos empíricos que al final me van a terminar identificando qué cambios realmente son los que el usuario espera recibir, ¿sí? Hay muchísimas estrategias que las distintas empresas emplean para capturar todos estos datos y poder de alguna manera establecer o definir, mejor dicho, cuáles son los cambios, las estrategias, los nuevos agregados y demás que se realizan en las aplicaciones, en los servicios, en las webs y demás. Y uno de ellos, ¿sí?, y es el que nos trae a esta charla, es el de experimentación, ¿sí? Y esto nos trae la importancia de que estas empresas tengan, ¿sí?, una plataforma de experimentación, que trabajen con una plataforma de experimentación. En este caso, Delivery Hero desde el 2018 tiene y construyó una herramienta propia de experimentación, de la cual voy a hablar un poquito más adelante y voy a profundizar un poquito más. Antes de avanzar con todo esto, vamos a intentar entender qué es la experimentación, a qué me refiero cuando hablamos de esta importancia de experimentación. Bueno, sí, pero ¿qué es? Acá les traje una breve definición. Podríamos entender la experimentación como un proceso, ¿sí?, que me permite, primero que nada, de forma controlada y sistemática, obtener, ¿sí?, información, datos, evidencia que me permita, al fin del día, validar una hipótesis que pueda tener, ¿sí? ¿En pro de qué? De tomar decisiones, ¿sí? Estas hipótesis pueden ser de distintos colores, pero podríamos pensar que una hipótesis es pensar que en una plataforma como Spotify, si cambio el orden en que Spotify me despliega las últimas canciones reproducidas, bueno, el usuario probablemente pierda menos tiempo en búsqueda y demás. Quizás esa es mi hipótesis, ¿sí? Ahora necesito validar que esto es así, ¿sí? De nuevo, las grandes empresas no se rigen por sensaciones, sino que lo hacen a través de los datos empíricos y en este caso a través de una técnica que es muy común en estas empresas, que es la de A/B testing. No sé si quizás han escuchado hablar del término A/B testing, quizás algunos sí, quizás algunos no. Mi idea es darles un poquito de entendimiento acerca de qué es esto, para qué me sirve, algunos ejemplos y demás. Podríamos pensar el A/B testing como una comparación entre al menos dos variantes, en al menos dos versiones de un elemento en una página web, de una aplicación, de un correo electrónico y en muchísimos casos más se podría aplicar. Yo lo voy a llevar al contexto siempre de un producto, como puede ser una aplicación web, una página y demás.
esta comparativa entre distintas versiones, que vamos a llamar versión A, versión B, que comúnmente se las denomina como versión de control y versión de tratamiento o control y variante. Estas versiones o estas comparativas entre estas versiones me van a permitir obtener resultados, ¿sí?, que me permitan medir si las métricas que quiero tocar o que quiero mover en su aguja efectivamente se mueven como espero. Por ejemplo, podría querer medir a través de un cambio que incorporo en mi aplicación si mi tasa de conversión aumenta, ¿sí? Cuando digo tasa de conversión, quiero decir si hay más gente que al final del día termina generando una orden o haciendo una compra, si vamos al contexto de un e-commerce. Pero podría medir, no sé, por ejemplo, retención de usuarios, cantidad de ingresos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas métricas que yo podría querer medir, cada una de ellas con su caso de uso. Pero al final del día, un A/B testing me va a permitir medir si está bien, por supuesto, está bien configurado y se siguen todas las buenas prácticas y demás. Me va a permitir tener el resultado de si efectivamente mi cambio, mi versión de tratamiento, esa hipótesis que yo tengo de que va a mejorar algún aspecto de mi aplicación, efectivamente es verdad. Si existe, ¿sí?, una significancia estadística, como se le conoce, de que esa versión efectivamente es mejor que la otra y no es al azar, sino que efectivamente se debe al cambio que acabo de incorporar en la aplicación o en el sitio web. ¿Cuáles son los casos de uso más comunes que yo puedo tener en el contexto de A/B testing? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? ¿Qué cosas puedo hacer? Bueno, podría, por ejemplo, aquí hay algunos puntos que les traigo como ejemplo, optimizar la página de inicio, ¿sí? Eso podría ser un caso de uso, probar distintos títulos o copies, ver qué título o qué copy tiene mejor llegada a mis usuarios, podría querer mejorar la experiencia del usuario de alguna forma, quizá cambiando la distribución de cómo se ven las cosas. Esto es algo que quizás muchas veces les haya pasado y quizás no hayan tenido una explicación de que quizás ustedes con sus amigos, con su pareja, con quien sea, tienen exactamente la misma versión de una aplicación y sin embargo ven las cosas distribuidas de forma distinta, ¿sí? Teniendo exactamente la misma versión. Muchas veces lo que sucede es que hay un A/B testing por detrás. Y a determinado grupo de usuarios se le muestra una versión y a determinado otro grupo de usuarios se le mantiene la versión original. Bueno, ya sépanlo que cuando le suceda eso, probablemente haya algo ahí en la vuelta que se esté generando para ver cuál de las mejores, perdón, cuál de las opciones es la mejor, ¿sí? También lo podría aplicar en la optimización de precios, ¿sí? Podría mostrar distintas ofertas de precios. De hecho, hay un ejemplo que les traje ahora que es más gráfico, que creo que va a esclarecer un poquito esto, de qué estrategia de precios es mejor que otra, si te doy un plan gratis o los primeros 7 días son gratis y después tanto por año y demás. Se podría también hacer un A/B testing para medir esto. Por otro lado, lo puedo llevar al diseño del correo electrónico y ver cuánto más flujo tengo para quienes reciben la versión de tratamiento y quienes reciben la versión de control. Podría hacerlo para evaluar nuevas funcionalidades. Y este es el 90% de los casos de uso de Delivery Hero, ¿sí? Me animaría a decirles que todas las aplicaciones que están dentro del paraguas de Delivery Hero, como las que mencioné anteriormente, todas ellas, frente a un cambio, frente a un agregado de nueva funcionalidad, pasan por una etapa de A/B testing, de medir si efectivamente el cambio es lo que se espera. Por último, optimización de clics y conversiones y mejora del contenido. Si estos son algunos de los ejemplos, podríamos aplicarlo a muchísimos más casos de uso. Los A/B testing, ¿sí? Además, digamos, de ayudarme a medir, ¿sí?, si una versión es mejor que otra, ¿sí?, a ver si esa métrica que quiero medir efectivamente se mueve como espero, me sirve para dos cosas que son muy, muy importantes, ¿sí? Una es la mitigación de riesgos y la segunda es la escalabilidad gradual. Cuando hablo de mitigación de riesgo, esto quiere decir que me permite poder detectar posibles problemas en un contexto más controlado. Supongamos el caso donde yo, sin
medir a través de un A/B test, tengo la hipótesis de que si cambio mis botones de color verde a color rojo, voy a obtener más compras en mi aplicación. Sí, es un e-commerce, el ejemplo que quieran. Quizás yo lanzo eso en mi aplicación, ustedes saben, o quizás no, pero a modo de contexto y a modo de resumirlo, el proceso de liberar una aplicación no es tan sencillo como puede serlo quizás liberando una aplicación o un sitio web. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que no aparecen en el ámbito web, que son, por ejemplo, la adopción de los usuarios de las nuevas versiones que se lanzan de las distintas aplicaciones. No todos los usuarios por defecto tienen configurado descargar la última versión, hay gente que prefiere hacerlo cuando lo eligen y demás. Además, el proceso de liberar una aplicación requiere implementar el cambio, liberarlo, ¿sí? Subirlo. Bueno, hay procesos de liberación también, si lo hago con el Apple Store o si lo hago a través de Google Play. Ambos tienen sus procesos de validación para que después quede liberado, para que después los usuarios que decidan descarguen esa versión, ¿sí? Imagínense que para todo esto pasaron, en el mejor de los casos, horas y en el peor varios días, ¿sí? Que es lo que usualmente suele pasar. Imaginemos, volviendo al ejemplo, que hice ese cambio de colores de botones, lo lancé y empiezo a ver a los 2 días o al día y medio que, por el contrario, ¿sí? Mis ventas bajaron, ¿sí? Empezaron a bajar, empezaron a bajar, empezaron a bajar. Si yo no tengo esto de forma controlada a través de un A/B test, ¿sí? Lo que va a suceder es que tenga que hacer todo ese mismo proceso que mencioné hace un ratito para revertir el cambio, ¿sí? Esperar la adopción de los usuarios y demás. A todo esto pueden haber pasado varios días y varios días al final del día se traduce en una pérdida económica, ¿sí? Que por supuesto ninguna empresa, ninguna compañía quiere enfrentar. Entonces aquí es donde entra la mitigación de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo controlo qué funcionalidades, qué nuevos lanzamientos voy a desplegar a determinados grupos de usuario, yo puedo de manera remota, ¿sí? Si se quiere, controlar si por algún motivo hay algún fallo en ese A/B testing, me está generando un impacto negativo muy grande, lo apago y automáticamente la aplicación debería impactar el cambio. ¿Sí? Ya sea que bajo el porcentaje de usuarios que ven la nueva versión a cero o directamente desactivo ese experimento. Pero esto funciona de manera remota. ¿Qué quiero decir con esto? Que la aplicación se conecta a un servicio permanentemente para preguntarle qué versión le debe mostrar a los usuarios y eventualmente, llegado el caso, podría decirle a nadie. A todos seguir mostrándole la versión de control. Entonces, aquí es donde la mitigación de riesgo es extremadamente importante. Por eso digo que el experimento no solamente me ayuda a medir si una versión es mejor que otra, sino que me ayuda a mitigar riesgos. Vayamos al caso contrario. Yo lancé este experimento y hay solamente un 20% de mi población que ve la versión nueva y en ese 20% ya detecto que hay ganancias, ¿sí? Que hay un movimiento de la métrica que quiero medir, un movimiento positivo, ¿sí? Si yo quiero lanzarlo al 50%, después al 80%, después al 100%, si no lo hice de nuevo a través de un A/B testing, hacer ese cambio implica todo el proceso que ya les conté. Si yo esto lo tengo de manera remota, basta con en la plataforma de experimentación decirle incrementar el tráfico a 50, 80 o 100 y automáticamente las aplicaciones deberían empezar a darle paso a la nueva versión para justamente incrementar imaginémonos que en este caso es conversiones, ¿sí? Entonces, de nuevo, la importancia de un A/B testing no es solamente validar la hipótesis, sino que también es la mitigación de riesgos y la escalabilidad gradual. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Que les traigo para que vean de forma más gráfica, ¿sí? Este es un ejemplo de una página X, ¿sí? Que en realidad en este caso lo que está es en búsqueda de cuál es la mejor disposición de los elementos, también hay un cambio de colores, ¿sí? En algún caso la imagen ocupa completamente el fondo de la pantalla, en otros casos es solamente una porción, se movieron las cosas, es decir, se está intentando ver cuál es la mejor disposición de los elementos en este caso, ¿sí? Ahí hay una de ellas que tiene un cartelito, que es la versión que ganó. Lógicamente esto necesita de tiempo. Yo lanzo un experimento, empiezo a recopilar datos
y pasa un tiempo hasta que tengo los suficientes datos como para decir, bueno, sí, efectivamente, esta versión es mejor que otra. Esto no se da de un día para el otro. De nuevo, aquí apelo nuevamente a un término que mencioné hace un ratito, que es la significancia estadística, que básicamente lo que me ayuda a medir es qué tan probable es que la versión que tiene el cartelito de winner es ganadora porque se dio al azar, fue un suceso que se dio al azar, que podría haber pasado o no, o efectivamente ganó porque la disposición y los colores que empleé son mejores que los otros. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Donde estoy validando colores y layouts. En un caso, la versión de control tiene la imagen al 100% detrás de los textos, de los copies y del botón, además que el botón en este caso es azul. Y por otro lado, la nueva versión, ¿sí? Que es la versión de tratamiento o la variación, tiene un colorcito distinto, en este caso violeta, y la disposición entre texto e imagen está partida, 50 y 50. ¿Sí? Otro ejemplo más, donde se validan copies y la estrategia de precios, y esto es lo que comentaba hace un ratito. Acá hay distintas estrategias de precios. Vean que en un caso me ofrecen 7 días por $10,99 y después un año a 22. Hay otro caso que me dice 6 meses por 11, pero después, por el contrario, hay otra versión que me dice que es un año por 36, 7 días gratis. ¿Qué de todo esto? Yo no me voy a poner a hacer cuentas, ¿no? En este momento de cuál es mejor que otra. Pero claramente, seguramente una de ellas atraiga más al público que otra, ¿sí? Quizás es el cartel de arriba del todo que dice Get Premium Access frente al Try Free for 7 Days. Quizás uno llama más la atención que otro. Entonces, acá también se está midiendo esto, ¿sí? Esto para bajar un poco más a tierra lo que estoy comentando y que puedan ver de forma gráfica cómo se implementan o cómo se pueden ver estos experimentos. Grandes fallos por no experimentar. Y acá les traje simplemente dos ejemplos. El primero es de Facebook del año 2016, donde decidieron, sin validar, cambiar el algoritmo que daba prioridad al contenido dentro del feed, donde decidieron darle más prioridad al contenido de amigos o familiares frente al contenido que tenían en la versión anterior, que era de páginas, marcas, editores y demás, ¿sí? No vamos a leer todo esto, pero en la modo de síntesis lo que sucedió es que el impacto fue negativo, ¿sí? No midió esto Facebook, simplemente tomó la decisión por instinto, pensando que iba a ser mejor, y al final tuvo una repercusión negativa, ¿sí? El efecto fue negativo. Por lo tal, Facebook tuvo que ir para atrás. Por otro lado, otro ejemplo de Gap, traté de traer marcas que medianamente todos conocemos. Gap, que es esta marca de ropa, así que bastante icónica, en el año 2010 quiso cambiar el logotipo, ¿sí? Tenía su logotipo clásico y por algún motivo pensó, decidió que para atraer al público joven debería cambiar, que debería modernizar de alguna manera ese logotipo sin medirlo, lo implementó y al final el impacto fue muy negativo y nuevamente tuvo que revertir la decisión de cambiar el logotipo, ¿sí? Todo esto, más allá del tiempo que a mí me cuesta desarrollar el cambio para después ir para atrás, de nuevo, lo que a las empresas más les afecta, lógicamente, es en la parte monetaria. Si hay una pérdida económica cuando estas cosas suceden. ¿Qué grandes empresas experimentan? Bueno, aquí les traje algunos nombres, ¿sí? AWS, Amazon Web Services, Netflix, Spotify, Airbnb, Facebook ahora y Uber, ¿sí? Netflix, Spotify, me animaría a decirles que son grandes experimentadoras, son grandes promotoras de la experimentación. De hecho, si el tema les interesa, ellos tienen un blog de tecnología donde también hablan de la experimentación, también dan de alguna manera a conocer cuáles son las estrategias que utilizan y demás. Eh, y de alguna manera creo que les podría dar muchísimo más información adicional. Así que para quienes estén interesados también los invito a que lo vean. Bien,
Bueno, ahora sí, llegamos entendiendo lo que es la experimentación, entendiendo lo que es el A/B testing. Vayamos a lo que es la construcción de una plataforma de experimentación. A modo de traerles algunos números, primero que nada, Delivery Hero, como lo mencioné hace un ratito, desarrolló su propia plataforma de experimentación a la cual llamó Fun with Flags. No sé si alguno, su paréntesis, pero si alguno vio The Big Bang Theory, pero Sheldon Cooper tenía un programa que se llamaba Fun with Flags, de ahí salió el nombre. En definitiva, esta es la plataforma que utiliza Delivery Hero, que utilizan las grandes marcas dentro de Delivery Hero para correr estos A/B testing para experimentar. Aquí les traje algunos números porque estos números de alguna manera me van a dar la pauta de cuáles son los desafíos, ¿sí?, subyacentes de estos números. Por un lado, les traje que el 90% de las marcas que componen Delivery Hero, es decir, Pedido Ya, IMXP, Titara, todas estas que mencioné, el 90% de estas marcas implementan o trabajan, ¿sí?, con esta plataforma de experimentación que en este caso mi equipo provee. Por otro lado, semanalmente, cada una de las regiones en donde este servicio, esta plataforma está disponible, recibe un promedio de más de 1.000 millones de peticiones por semana. Y por último, de nuevo, por la presencia global que tiene Delivery Hero y que tienen estas marcas, eh, esto está presente en más de 70 países, ¿sí? Por lo cual esto me trae dos grandes desafíos, ¿sí?, que podría identificar rápidamente de esto. Uno es la disponibilidad, ¿sí?, por la cantidad de plataformas que implementan o que trabajan con esta plataforma de experimentación, por la cantidad de países en donde esto está presente, necesito que el servicio esté disponible, ¿sí?, 24/7. Y por otro lado, también el número que está en el medio, estos 1.000 millones de peticiones por semana, también me traen ese otro desafío, ¿sí?, que es la escalabilidad del servicio, que tiene que ser capaz de responder a quizás 100.000 peticiones en horas que no son picos, como a 400.000 peticiones en horas pico, ¿sí? Cuando digo horas pico, digo, por ejemplo, en el caso de Uruguay, las horas picos en Pedido Ya van desde las 7:30 de la tarde hasta las 10 de la noche, más o menos, ¿sí? Ese es el horario donde, lógicamente, más se pide y luego entra la variante de los días. No es lo mismo un lunes que un viernes a la noche, ¿sí? El equipo que desarrolla esta plataforma, el equipo que integro, provee en esta suite, ¿sí?, que provee de experimentación esta plataforma, provee SDKs o kits de desarrollo de software, ¿sí?, que es un término que me imagino que todos están familiarizados, en distintos lenguajes de programación, ¿sí?, desde mobile, web, backend y demás. Análisis estadístico de estos experimentos, es decir, no solamente permite correr y lanzar, controlar estos experimentos, sino que además se puede ver cuál es el impacto, ¿sí? Existe un dashboard, una interfaz donde se pueden ver cómo van performando, es decir, qué versión está mejor que la otra y demás. Visualización de resultados, creación de métricas personalizadas y más. Se me fue el mouse. Acá, ahí. Bien, lógicamente, llevar adelante, ¿sí?, una plataforma, ¿sí?, desarrollar una plataforma de experimentación de este tipo requiere expertise en múltiples áreas, ¿sí? El equipo al que pertenezco está formado por distintos expertos en distintas áreas, entre las que puedo mencionar Data Science, es decir, científicos de datos, Software Engineering, Data Engineering, UI, UX Design y Product, ¿sí? Aquí todos los roles son extremadamente importantes, los desarrolladores de software son quienes de alguna manera llevan adelante el desarrollo de esta plataforma, garantizan la disponibilidad, escalabilidad y demás. Por otro lado, los ingenieros de datos, ¿sí?, son los encargados de recopilar esa enorme cantidad de datos en pro de agruparlos y ver qué usuarios pertenecen o qué usuarios vieron tal versión y otra. El equipo de científicos de datos está encargado de desarrollar los modelos estadísticos que permiten justamente ver la significancia estadística de los distintos experimentos. Y por su parte, el equipo de producto y diseño son los encargados de siempre estar pensando en qué nueva funcionalidad poder agregar a nuestra plataforma de experimentación.
Quiero explicarles brevemente cómo es el proceso de creación de un experimento, y cómo formulo un experimento, qué es lo que haría si yo trabajo en, por decir, pedido ya, en el equipo de producto, si tengo que correr un experimento, qué es lo que haría, cuáles son los pasos que debería seguir, ¿sí? Esto no es un manifiesto, no es un mandato, ¿sí? Pero sí son los pasos que en líneas generales me animaría a decir que todos los experimentos más o menos todos deberían tener. El primero es definición del objetivo del experimento. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que quiero lograr con el experimento que voy a lanzar, que voy a correr? ¿Sí? Por otro lado, ¿cuál es la hipótesis? ¿Sí? ¿Cuál es esa hipótesis que entiendo que me ayudaría a lograr ese objetivo? En tercer lugar, la definición de grupos, ¿sí? Y con esto vuelvo a lo que mencioné hace un ratito. Se van a definir un grupo de control y un grupo de tratamiento o variación. El grupo de control van a ser las personas que van a seguir viendo la versión original de esta aplicación. Y el grupo de variación son los usuarios que van a ver la nueva versión, ¿sí? Se van a definir las métricas a medir, ¿sí? ¿Cuál es la métrica que quiero medir? ¿Cuál es el valor que al final voy a ver y que voy a medir en pro de entender si efectivamente alcancé mi objetivo? La definición del tiempo y la duración, ¿sí? Que esto se basa en lo que se conoce como sample size, ¿sí? El tamaño muestral, es decir, cuántos datos, cuántos usuarios necesito, ¿sí? Para tener esta significancia estadística, para poder decir efectivamente una versión es mejor que otra. Luego está la ejecución de ese experimento y al final un análisis de los resultados para terminar diciendo, efectivamente, el cambio fue positivo, despleguemos el cambio a el 100% de la población, o en contrapartida el cambio fue negativo o fue imparcial, hay que repetirlo o hay que descartarlo. Acá hay un ejemplo, ¿sí? De todo esto. Entonces, imaginemos este caso, ¿sí? Mi objetivo es mejorar la tasa de clics en el botón comprar ahora. Imaginemos un e-commerce cualquiera, ¿sí? Esto solamente va a ser para usuarios en Uruguay. Imaginémonos este escenario, porque esto también es algo extremadamente común. Yo muchas veces no quiero medio un experimento en todos los países en donde estoy disponible, porque hay algunas estrategias que solamente hacen sentido en determinados países o en determinados grupos de usuarios. Por ejemplo, podrían ser por edades o por locación, me refiero no a locación del país, sino a ciudad. Entonces hay distintas variantes por las cuales yo podría definir ese scope en donde yo quiero lanzar este experimento. Entonces, en este caso, y resumiendo, lo quiero hacer para usuarios de Uruguay, ¿sí? A través de la mejora de los clics en el botón de comprar ahora. ¿Cuál es la hipótesis en este caso? Que cambiar el color del botón, comprar ahora, de verde a rojo, va a aumentar la tasa de clics, ¿sí? Simplemente por cambiar de color, va a haber más gente que haga clic sobre ese botón, ¿sí? Esto es un ejemplo hipotético, ¿sí? Quiero primero que nada aclararlo, por las dudas que alguno tenga una aplicación y quiera hacer este cambio. Después la definición de grupos, ¿sí? El grupo de control van a ser los usuarios que van a seguir viendo la versión original, ¿sí? Es decir, van a seguir viendo el comprar ahora en color verde. Y por otro lado, la definición del grupo de variación, que van a ser los usuarios que van a ver la versión modificada a color rojo. Las métricas que voy a medir, la métrica principal es la tasa de clics al botón comprar ahora, ¿sí? Es decir, eso es lo que me va a decir si efectivamente hubo más o hubo menos. Pero también, y esto es algo bien importante, también puede haber métricas secundarias, como la tasa de conversión y el tiempo en el sitio. Yo puedo dar comprar ahora, pero muchas veces llego a determinado punto en la aplicación, que generalmente se llama como el checkout, es donde efectivamente voy a terminar de definir la compra y por el motivo X la descarto, ¿sí? Entonces, una cosa es que me hayan dado en comprar ahora. Ahora, si pasaron a otra pantalla y no terminaron la compra, también necesito una métrica que me diga eso, ¿sí? Porque en contrapartida podría pensar que solamente ese cambio generó que yo esté recibiendo más compras y en realidad no, me estoy pidiendo una métrica que podría ser importante. La duración del experimento, en el ejemplo, se llevará a cabo durante 2 semanas para recopilar suficientes datos y abarcar diferentes días de la semana y momentos del día. Esto es bien importante también, ¿sí? Por lo que dije hace un ratito. No es lo mismo un viernes en la noche que un lunes en la mañana o incluso en la noche. Luego se va a ejecutar, ¿sí? Durante ese tiempo establecido, los usuarios van a recibir, y esto es bien importante,
van a recibir de forma aleatoria, es decir, al azar se van a escoger determinados usuarios que van a ver una versión u otra. Esto tiene que ser consistente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, yendo al caso donde, por ejemplo, Carolina va a recibir la versión de color verde, siempre que entre, mientras el experimento esté corriendo, va a recibir la versión verde. Es decir, el azar es a quién le doy una versión u otra, pero después esto tiene que ser consistente, ¿sí? Y por último, el análisis, ¿sí? Al final del experimento se van a comparar las tasas de clics entre los dos grupos y se va a ver cuál tuvo una significancia mayor, ¿sí? Si el grupo de botón verde o si efectivamente el cambio lo puedo descartar o lo puedo lanzar a más países y demás. Entonces esto a modo de ejemplo práctico de cómo podríamos idear o formular un experimento. ¿Cuáles son los componentes, ¿sí? Que el equipo de desarrollo, en este caso el equipo de desarrollo de esta plataforma, tiene que disponibilizar, ¿sí? Para poder efectivamente proveer esta plataforma de experimentación? Por un lado, tiene que proveer una plataforma, es decir, una UI, una interfaz que permita crear estos experimentos, ¿sí? Que permita crear esa definición, qué es lo que quiero medir, ponerle un nombre, una definición, cuál es la hipótesis, cuáles son las métricas que quiero medir, y también la definición de reglas. Y aquí hay un ejemplo, y este ejemplo viene a colación del ejemplo que vimos recién. Yo voy a definir, y vean que esto es casi que un pseudocódigo, pero lo podría ver así visualmente dentro de la herramienta. Si el país del usuario, en este caso es Uruguay, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a dividir el tráfico, 50% va a haber control y 50% va a haber variación. Caso contrario, no es de Uruguay, va a haber la versión de control. Lógicamente, va a seguir viendo, no se va a ver afectado para nada, ¿sí? Va a seguir viendo la versión que ya veía. Por otro lado, y este es el core, digamos, es el servicio casi que más importante de todo esto, es lo que nosotros dentro de nuestro equipo le llamamos el Allocation Service, ¿sí? O motor de reglas o servicio de alocación, que básicamente va a ser el encargado de recibir la petición desde las aplicaciones con los datos de los usuarios, va a evaluar el experimento y dependiendo de esos datos de usuario, va a decirle, ok, mostrá una versión o mostrá otra. Yendo al ejemplo, tenemos a Juan y tenemos a María. Juan, independientemente de su nombre completo, su edad y demás, lo importante aquí es que es de Uruguay, ¿sí? Justamente el país es UI. En contrapartida, María es de Argentina. Por lo tanto, el Allocation Service lo que va a hacer es a evaluar la regla, en este caso, pero pueden haber múltiples reglas, y va a entender que Juan pertenece a Uruguay, por lo tanto, a él le va a correr el experimento y aleatoriamente le va a dar control o variación, ¿sí? Es decir, que en este caso Juan va a ser parte de este experimento. Otro componente importante a la hora de desarrollar una plataforma de experimentación es algún servicio que haga tracking de eventos. Es decir, que yo de alguna manera pueda almacenar ese historial de quién recibió qué variación. Para después decir, bueno, a grupo veo quiénes cayeron en el grupo variación, quiénes cayeron en el grupo control, y también veo en consecuencia cuántos clics o cuántas compras hizo un grupo en comparación al otro. Entonces necesito un sistema que me permita, ¿sí? Hacer este stream de datos, ir enviando constantemente estos datos para almacenarlos en algún tipo de data warehouse para después, ¿sí? Posteriormente, correr, ¿sí? Los ETLs, la extracción, transformación y carga de los datos para encima de eso, ¿sí? Generar el análisis, ¿sí? Por lo tanto, este es otro componente, todo el equipo de data, ¿sí? Los ingenieros de datos se encargan de esto, este proceso de extracción, transformación y carga de información, se encarga de hacer las normalizaciones o desnormalizaciones, según corresponda, de datos, agruparlos de forma tal que queden prontos, ¿sí? Para poder hacer un análisis encima de ellos, ¿sí? Y por último, la visualización de resultados. Una vez que se dio todo este flujo, una vez que ya tengo la información disponible, la plataforma tiene que en algún lugar mostrar esta información. ¿Para qué? Para que quien tenía la hipótesis de que el botón rojo iba a ser mejor que el verde, efectivamente pueda ver de forma visual
esa significancia, que pueda ver cuántos más clics tuvo una versión que otra, ¿sí? Para después tomar la decisión de, bien, voy a lanzar esta funcionalidad para todos dentro de Uruguay y, ¿por qué no?, agregar algún país más. Quizás, si me funcionó en Uruguay, quizás hace sentido probarlo en algún otro país. Yendo a los desafíos técnicos, ¿sí? Lo mencioné hace un ratito, la escalabilidad de demanda, ¿sí? Lo mencioné también entre líneas que este servicio, ¿sí?, recibe en las horas picos, en promedio, en cada una de sus regiones, que son 5, en cada una de ellas recibe un promedio de 400.000 requests por minuto, ¿sí?, lo que se conoce como RPM, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos buscar una forma de que nuestro servicio pueda escalar. Esto, lógicamente, no está en 400.000 requests por minuto permanentemente, sino que está por momentos. Hay momentos donde está muchísimo más bajo, por debajo de los 100, y hay otros momentos donde está muy por encima. Entonces, nuestro servicio tiene que ser capaz de escalar a demanda. Acá les traigo un caso muy atípico que en algún momento tuvimos, hace muchísimo, no sé si llegan a ver bien los datos, pero a modo de síntesis, en esto lo que se ve es que los requests de las 3:20 a las 3:30 pasaron de 500.000 requests a 1,5 millones de requests por minuto. Por lo tanto, en cuestión de 10 minutos, el servicio tuvo que escalar al triple, ¿sí? Nuevamente, ¿sí?, la importancia de poder escalar a demanda. Y ahí entra uno de los desafíos que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos que poder escalar, ¿sí?, en base a la cantidad de tráfico, ¿sí? Y para eso lo que hacemos es tener una distribución estratégica, ¿sí? Nuestro servicio está desplegado en 5 regiones distintas alrededor del mundo, es decir, cada aplicación va a la región más cercana, ¿sí? Es decir, Pedido Ya en este caso no va a preguntarle a nuestro servicio que está alocado en Singapur, va a ir a la región que tenga más cercana, ¿sí? Y así con cada uno de ellos. Entonces, esta distribución estratégica también justamente está pensado para esta escalabilidad, para poder además responder rápidamente a estas peticiones de qué versión le muestro al usuario. Tengan en cuenta eso, ¿sí? La velocidad de respuesta es otro de los desafíos técnicos que tenemos. ¿Por qué? Porque la velocidad de respuesta me va a, o le va a terminar diciendo a la aplicación qué versión mostrarle a un usuario, y eso tiene que ser lo más rápido posible. No puedo estar 3 segundos esperando a ver si le muestro la pantalla nueva o no le muestro, porque el usuario al final del día se va a ir no por mi A/B test, sino por lo que tardó en dar la respuesta. Entonces, esto también es bien importante, ¿sí? Por eso tenemos una distribución estratégicamente pensada. Por otro lado, y de la mano de esta distribución estratégica, lo que tenemos es un GLB, ¿sí?, lo que se llama un Global Load Balancer o balanceador de carga global. ¿Qué quiere decir esto? Que las aplicaciones no van contra una región directamente, es decir, no van contra nuestra región de Estados Unidos, Singapur o lo que sea, sino que van siempre contra un balanceador global, y ese balanceador global, dependiendo de la velocidad a la que pueda responder alguna de las regiones, a qué velocidad, lógicamente eligiendo la más rápida, esa es la que va a tomar se va a encargar de dar la respuesta. Lógicamente, la versión más rápida va a ser la que esté más cerca. Eso suele suceder el 99% de las veces, pero puede que no, ¿sí? Puede que no. Y ahí es donde entra también la resiliencia y la tolerancia a fallos. Imagínense que por algún motivo Pedido Ya, y voy al ejemplo de Pedido Ya, que solicitaba a nuestro servicio, por algún motivo la región más cercana, que era la de Estados Unidos, quedó indisponible. Se cayó, hubo un problema, lo que sea. Si estuviera apuntando el tráfico permanentemente a Estados Unidos, permanentemente está fallando. Pero como apunta a este balanceador, el balanceador es lo suficientemente inteligente como para decir, esta región está indisponible, por lo tanto la elimino de ese pool de regiones que tengo disponible hasta que no vuelva, ¿sí?, hasta que no se levante nuevamente, no transfiero tráfico a esa región. Acá es donde entra otro punto, sí, que es la resiliencia y tolerancia a fallos. Se nos cae una región, de todas maneras podemos seguir operando. Por supuesto que con algunas consecuencias. El tráfico que llegaba a la región de Estados Unidos, en este caso, gran parte de ese tráfico, si no el 100%, se va a mover a distintas regiones. Por lo tanto, esas regiones tienen que tener la capacidad de escalar para poder soportar esa carga
de tráfico. Por lo tanto, eso nos hace volver a la escalabilidad que hablamos al principio. Cada milisegundo cuenta, y esto básicamente es lo que les comentaba hace un momento, ¿sí? Es súper importante que además de que nuestro servicio pueda escalar y demás, responda rápido, ¿sí? Nosotros incluso en momentos donde tenemos esos picos de tráfico, donde tenemos 400.000 ricos por minuto, nuestro promedio de respuesta en lo que se conoce el percentil 90, es decir, podríamos decir, hay un 10% que no entra dentro de esto que les voy a decir, ¿sí? Hay un 10% que no entra, pero un 90% sí, recibe una respuesta, un tiempo de respuesta por debajo de los 10 milisegundos. Lógicamente a esto, y hago un paréntesis por las dudas, hay que agregarle el tiempo de latencia entre la aplicación hasta que llega a la región. Pero nuestro servicio tarda en procesar la solicitud en promedio, en un percentil 90, menos de 10 milisegundos. Incluso en muchos casos lo hace por debajo de los 2 milisegundos. Replicación de datos, ¿sí? Esto también es sumamente importante y esto también tiene que ver con la resiliencia a los fallos. Nosotros replicamos, es decir, la configuración de estos experimentos, sus reglas y todo lo demás, lógicamente está almacenado en una base de datos y lo que tenemos es replicancia de esos datos. ¿Por qué? Porque si mañana una de esas bases se cae, de todas maneras están las otras que pueden funcionar como un fallback, ¿sí? Pueden pasar a ser la base de datos primaria, ¿sí? Esto nos ayuda nuevamente a ser resiliente ante eventuales fallos que podamos tener. Por otro lado, ¿sí? De nuevo, el costo de leer en base de datos es un costo a veces un poco más alto. Si leer en base de datos a veces no es tan, a veces no, generalmente no es tan performante como quisiéramos que lo fuera. Por eso nosotros tenemos, además de tener la información almacenada en una base de datos, tenemos lo que nosotros llamamos internamente una doble capa de caché, ¿sí? Esa doble capa de caché básicamente se distribuye en dos. Por un lado tenemos una capa de caché en memoria, es decir, dentro de la propia aplicación almacena en memoria información para poder no preguntarle a nadie, simplemente la información la tiene ella y poder responder casi que al instante, ¿sí? Lógicamente que esto tiene sus limitantes, lógicamente la memoria es finita y lógicamente tenemos que cuidar esa memoria de la aplicación, pero por un tiempo más pequeño que de lo que lo tenemos en la segunda capa que les voy a comentar, almacenamos información en memoria. Y la segunda capa que tenemos, ¿sí? de caché es un servicio que utilizamos, nosotros corremos toda nuestra infraestructura en AWS y existe un servicio que se llama Elastic Cache, ¿sí? Que nos permite tener un sistema de almacenamiento en memoria distribuido, ¿sí? ¿Y por qué le doy un poco más de énfasis en esto distribuido? Porque hay una diferencia muy grande entre la memoria de la aplicación y una memoria distribuida. La memoria de la aplicación está en la aplicación. Se cae la aplicación o está muy lenta o lo que sea, ¿sí? Y esa memoria o ese caché se pierde. Ahora, en un sistema distribuido, como puede ser en este caso Redis, esa memoria, ese almacenamiento es externo. Cada aplicación le pregunta a este caché, que está completamente aparte, por esos datos, ¿sí? Redis es extremadamente potente en cuanto a velocidad, en cuanto a performance y demás, y a través de esta doble capa de caché, caché in memory y caché en Redis, evitamos que casi que al 90% ir a la base de datos que tiene tiempos bastante más altos de respuesta. Por lo tanto, si por algún motivo no está en memoria, no está en Redis, bueno, recién ahí vamos contra la base de datos y hacemos todo el proceso para atrás de obtener respuesta y almacenarlo en los cachés para que la siguiente petición sí esté almacenada en esas dos capas de caché. Por último, y como una forma también de acelerar este proceso de dar respuestas extremadamente rápidas a las aplicaciones no se conectan directamente con nuestro servicio, sino que lo hacen a través de estos SDKs que comenté hace un ratito. Estos SDKs podríamos verlos como librerías que cada aplicación incluye dentro de la misma, ¿sí? De su build, y esa SDK, esa librería, es la encargada de hacer la comunicación con nuestro servicio, ¿sí? Estas SDKs tienen determinadas características que las hacen
inteligentes, ¿sí? Y, e intentan de alguna manera evitar hacer peticiones de red siempre que lo puedan, ¿sí? Siempre que puedan no ir a nuestro servicio que está ubicado en una región, siempre que puedan responder por ellas mismas, lo hacen, ¿sí? Para eso, nuestras SDKs tienen, por un lado, la posibilidad de ir a preguntar a nuestro servicio qué variación le doy a este usuario y quedarse con esa respuesta y almacenarla en caché. Mientras tanto no cambie nada en el experimento, ese usuario va a recibir la misma variación. Pero por otro lado, también tiene la capacidad de poder ella misma hacer la alocación del usuario en alguna de las variantes, ¿sí? Para justamente no depender de la conexión remota. Esto es un poco lo que les comentaba, ¿sí? Es bien importante que nosotros proveamos, perdón, estas SDKs y es un desafío súper grande este. ¿Por qué? Porque cada una de estas marcas utiliza un lenguaje, no todas, muchos lo comparten, pero muchas de ellas utilizan lenguajes distintos, ¿sí? De programación. Por eso nosotros proveemos más de 10 SDKs en distintos lenguajes que van desde Python, Go, Ruby, .NET, Java, JavaScript, React, eh, lógicamente para aplicaciones móviles como es iOS, Kotlin y demás, ¿sí? Entonces hay un montón de SDKs que desarrollamos dentro del equipo con el costo que esto tiene. Cada vez que implementamos un cambio, tenemos que implementarlo cada una de esas SDKs, ¿sí? Por lo tanto, es una gran ayuda a la hora de reducir tiempos y tener esta capa adicional, si se quiere, de inteligencia para evitar tantos llamados, pero por otro lado también agrega el desafío técnico de mantener estas SDKs.